Y como ya me cuesta escribir, te voy a contar, voy a tratar de ser lo más breve posible. Te comento que yo nací en Villa Ángela. Los primeros años viví en la zona rural de Mesón de Fierro. Allí tenía en el campo mis padres. Mi papá era Mian Radrovatsky y mi mamá María Milic. Ambos eran hijos de inmigrantes serbios que arribaron al país luego de la Primera Guerra Mundial. Soy el segundo de 6 hermanos y hasta cuarto grado, o sea, hasta los 10 años, cursé la escuela primaria en la número 425, que se encuentra en el acceso de la ruta hacia Mesón de Fierro. Mi primer maestro fue Andrés Drobek. Estaba nuestro campo ubicado a 3 kilómetros, con lo que con 5 años, porque fui un año de oyente, tenía que acompañar a mi hermana que iba a primer grado hasta la escuela primaria, con helada, frío, calor, bueno. Conocí esa parte a esa corta edad, ¿no es cierto? Hasta que una inundación en el año 1975, estuvimos 2 meses con el campo eh, bajo agua. En la casa teníamos 20 centímetros de agua y como el agua no se retiraba, producto de los canales que habían hecho y que no tenían salida, mis padres decidieron alquilar una casa en Villa Ángela y nos vinimos a vivir a Villa Ángela. Como habíamos, ya era el mes de junio para esto, ninguna escuela pública nos recibía y hasta que la escuela privada adventista nos permitió seguir nuestros estudios, hicieron programas de recuperación de contenido y la cuestión que no perdimos el año y pudimos completar nuestra escuela primaria allí. Allí aprendí que muchas veces la escuela pública eh, no es contraria, mejor dicho, la escuela privada no es contraria, sino que también hay casos que, por mi experiencia, respeto tanto a las privadas como a las públicas por lo que viví. Caso contrario, hubiese perdido un año de mi carrera. Allí tuve dos maestras excepcionales como Nancy Hardy y Otilia Riner, que me apoyaron para recuperar los contenidos y bueno, la escuela secundaria cursé en la técnica 1 de Villa Ángela. También rescato de esa etapa que no fue un mero paso hacia el terciario, sino que era una escuela, un colegio que te enseñaba a desarrollarte en un proyecto de vida, a tal punto que a mí me sirvió lo aprendido allí para poder trabajar y mantenerme para seguir estudiando. Estudié el profesorado de historia, lo realicé en el Instituto de Nivel Terciario de Villa Ángela, interrumpido el segundo año por el servicio militar obligatorio. En esa época teníamos que lo cumplí en la Fuerza Aérea Argentina, primero en una etapa de instrucción en Reconquista y después en el aeropuerto de Resistencia. Estuvo 11 meses bajo bandera. No obstante, ese año logré rendir 3 materias como alumno libre. Cuando me recibí en el año 1989, conseguí 18 horas en la Tigra. Allí fui a trabajar y a los 2 meses o 3, no recuerdo bien, el supervisor de esa escuela, Walter Fontana Rosa, que había sido mi profesor en el terciario, me ofrece 23 horas para ir a trabajar en el colegio de Santa Silvina. Entonces renuncié al colegio de la Tigra y fue mi primera experiencia en Santa Silvina. Año durísimo por la inflación. Recuerdo que iba a la mañana con un valor del pasaje y volvía a la tarde con otro. Era imposible, el sueldo no alcanzaba. A su vez, los que recién iniciábamos demorábamos en cobrar. Y bueno, en eso tengo que agradecer a que me salvó la existencia en esa oportunidad. Fue Elvio Cabral, que me prestó una pieza ahí a media cuadra del colegio. Y bueno, allí pude estar hasta que trabajé en Santa Silvina. No me cobró ni un peso y siempre se lo agradezco. Bueno.
su gesto que tuvo en esa etapa tan difícil de nuestras vidas, ¿no es cierto? Y yo creía que sabía todo, recuerdo porque como viví en el campo, yo dije, ¿qué más me puede pasar? Y ahí descubrí que durante las heladas, los días de helada, los techos de chapa emiten grandes gotas que caen sobre la cama y eso recuerdo como experiencia, ¿no? Trabajé 9 meses ahí, bien, a mí me encantó el ambiente que había en la escuela, aparte, tanto Walter como supervisora, la Celia, creo que estaba el teacher Romero de vicedirector. Eh, pero al año siguiente, en el año 1990, me ofrecen 30 horas en el bachillerato número 9 de Villa Ángel, y bueno, como eran más horas y era cerca de la casa donde vivía, tomé esas horas y dejé Santa Silvina. 2 años después fui designado como director del colegio secundario de Mesón de Fierro. Criado con 27 años, tomé ese desafío y bueno, allí aprendí que el colegio es un proyecto, cuando es un proyecto del pueblo, si sos director o te pones la camiseta del equipo y tratás de rendir lo más que puedas, o directamente te bajás y renunciás. Y en esa institución también me enseñaron de que las familias de menos recursos en general son las que más colaboran con la institución. En resumen, de Mesón de Fierro, los logros, si bien fueron muchos, porque tuvimos transporte escolar, radio FM, y te hablo del año 92 hasta el 2001 que estuve. Una escuela que comenzó con 19 preinscriptos y llegó a tener 115 alumnos. En la zona rural era considerable, pero yo quiero resumir en 2 alumnos los logros de esa institución. Uno es Eric Villalobos, que vivía en una casa de barro, de adobe, digamos, con techo de adobe, muy bien mantenida, muy prolija, muy linda, pero bueno, esa era su vivienda en la zona rural y hacía 15 kilómetros en bicicleta para hacer el colegio. Y no hace mucho tiempo me vino a visitar y, perdón, en una Toyota Hilux y tiene un supermercado en Rosario. Y el otro alumno, David Cerqueiro Vélez, que también hacía más de 20 kilómetros en bicicleta para asistir al colegio y después de unos años me llama y me dice, profe, tengo el mismo título que usted, profesor de historia. Pero años después lo encontré y ya se recibía de abogado, o sea que me superó ampliamente y esos son los grandes logros más allá de lo institucional. Y bueno, el año 2001 renuncié a esta dirección en Mesón de Fierro y me trasladé a Santa Silvina para cubrir el cargo de vicedirector en reemplazo de la jubilación de la profesora Celia Iraudo. Este año para mí fue un oasis porque el cargo de vicedirector es más relajado, ¿no es cierto? Aparte, Fontana Rosa, el profesor Fontana Rosa era el director, o sea que él atendía todos los problemas, las responsabilidades y yo me encargaba de lo pedagógico más que nada. Y requiere, no sé, menor responsabilidad. El cargo de vicedirector para mí fue, ojalá hubiese terminado mi carrera como vicedirector. Pero bueno, al año siguiente el ministerio lo jubila de oficio al profesor Walter y se me terminó el recreo institucional. Cuando asumí la dirección, esta escuela contaba con, creo que 770 alumnos y 3 turnos, porque en el nocturno funcionaba el bachillerato libre. Y bueno, ¿qué te puedo decir de Santa Silvina? Es una comunidad que tiene un amor propio increíble por su pueblo, en extremo. Recuerdo la primera vez que organizamos el concurso de bandas estudiantiles. Y bueno, vinieron con el concurso que le hicimos en colaboración con la municipalidad en ese entonces. El intendente Gustavo Steven nos proveyó de un colectivo para traer y trajimos bandas de todo el Chaco, de, desde Basail, Resistencia, qué sé yo, vinieron del Impenetrable, Misión Nueva Pompeya, Los Frentones,
Y bueno, pero eran 19 bandas y nosotros sacamos todos los premios. Ahí me di cuenta que era en extremo la localidad de Santa Silvina. Y bueno, a partir de ahí lo siguiente lo hicimos como encuentro, no como concurso, porque tenía miedo de que fracase si siempre nos llevábamos todos los logros. Pero bueno, logros son muchos y también fracasos. ¿Por qué no decirlo si no todas fueron buenas? A veces nos equivocamos, nuestras ideas pensamos una cosa, pero en realidad no se hacen. El edificio, el encuentro de banda, qué sé yo, los talleres, a tal punto que el colegio pasó a ser un referente en provincial para Nación, varias oportunidades fuimos a Buenos Aires, hasta recibimos premio, pero eso es relativo, porque cuando hablamos de edificios entramos a comparar épocas y yo creo que justamente me tocó una época con el viento a favor, donde salió el plan 700 escuelas y pudimos incluir en nuestro edificio. Pero yo dejé, cuando nos trasladamos, bueno, cambiamos todos los muebles nuevos y recuerdo que dejé la silla que tenía en dirección el profesor Walter. Y por ahí me decían, pero profe, ¿por qué no se compra una silla? Diga a la cooperadora, compra una silla más importante para la dirección. Y yo no decía nada, pero yo dejé a propósito porque esa silla me recordaba que antes que yo fuera a esa institución, hubo otros que se preocuparon y hicieron tanto o más que yo. Eh, y bueno, quisiera lo mismo sintetizarte en dos alumnos los logros. Justo estuve estos días por Santa Silvina en un acto y me encontré con Carlos Maurino y recordaba el ahora concejal de Santa Silvina, ¿no es cierto? Pero el muchacho de campo apareció y en un año hizo todo el bachillerato libre, en tiempo récord. Y después hizo el terciario y se recibió de profesor y sinceramente es digno de destacar y estos son los grandes logros que tiene la profesión y la función en el colegio. Y otro caso, y en esto quisiera sintetizar a todos, porque son muchos los que quizás desconozco, la mayoría desconozco, pero hace un tiempo caminando por Villa Ángela me encuentro con una alumna y ¿se acuerda de mí, profesor? Y la verdad que sí, pero no sé quién sos. Y yo, de Silvina sos, le digo, pero no. Sí, me dice, yo soy, siempre nos acordamos, y cuando nos juntamos compañeros nos acordamos de usted. Le digo, me imagino, le digo como, no, 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 profesor, nos acordamos bien, dice que usted venía, nos contaba su historia, dice, no, nos alentaba que sigamos estudiando y a mí me sirvió, dice que y bueno, le digo, ¿y qué sos vos? Y ella es Galeano. Si no me equivoco, la mamá era portera de la escuela 305. Y bueno, dice, me recibí de abogada y de escribana. Y me superó ampliamente. Y yo digo, qué lindo que la escuela pueda producir esto. Y bueno, ahora estuve por Santa Silvina estos días y circunstancialmente hace 3 semanas pasé y está hermoso el pueblo. Ojalá siga manteniendo ese amor propio y esa limpieza que se ve, ese orden que sigue progresando, porque hoy en día es uno de los pueblos más lindos del Chaco, si no el más lindo. Y bueno, agradecido a la vida y sobre todo mi agradecimiento principalmente a Dios que Él me acompañó en los logros. En lo que me equivoqué ese era yo, y en lo que acerté es porque Dios me ayudó a superarme y a ayudar a otros. Y el consejo que le dejo a todos, a los colegas principalmente, es tener la empatía, no pensar que los alumnos viven como nosotros, es conocer la realidad de, de que la realidad de los alumnos a veces es dura y que nosotros estamos para ayudarlos y para que ellos hagan un proyecto de vida. Pero bueno, José, y en esto quiero ser sincero, hubo un caso también que me marcó, recuerdo un alumno que una profesora quería poner amonestaciones porque venía con olor a humo y no había forma de hacerlo cambiar
Y bueno, yo no le apliqué la sanción y la segunda vez que pide viene a hablar conmigo y le digo, mire, yo tengo el informe de la asistente social que trabajaba con nosotros, Ivana me acuerdo, y ese chico tiene 14 años y tiene un hermanito de 7 8 años. La mamá los abandonó y se fue a Rosario y ellos quedaron con el papá trabaja en el campo y viene solamente sábado y domingo y él se encarga de cocinar en el fuego, en el suelo y darle de comer a su hermanito y llevarlo a la escuela y de ahí viene al colegio, le digo. Y bueno, cuando le relaté la historia cambió la visión de la profesora y el olor a humo pasa a tener olor a perfume. Y eso es lo que por ahí nos falta y que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos en instituciones educativas. Bueno, José, que Dios ayude al pueblo de Santa Silvina y a todos. Y fue grato lo vivido allí.